Corre el año 490 a.C. En las arenas ardientes de una llanura costera, a solo 40 kilómetros de Atenas, se libra una batalla que marcará el destino no solo de una ciudad, sino de toda una civilización. Allí, un ejército de ciudadanos mal armados y en menor número se enfrenta al mayor imperio que el mundo ha conocido hasta entonces, el Imperio Persa. Los griegos no luchan por conquistar, ni por oro, ni por gloria. Luchan por algo mucho más frágil y valioso, su libertad. Frente a ellos se alza la maquinaria militar del gran rey Darío I, una fuerza temible que ha aplastado rebeliones desde Egipto hasta Babilonia. Pero los atenienses no huyen, no negocian, se preparan para resistir. Lo que está en juego no es solo el futuro de Grecia, sino el legado mismo de Occidente. La democracia naciente, la filosofía, el arte, la ciencia, todo pende de un hilo. En este episodio de Crónicas de Guerra, batallas que forjaron la historia, reviviremos una de las gestas más impactantes del mundo antiguo, la batalla de Maratón. Descubriremos cómo un pequeño ejército de hombres libres desafió al mayor poder de su tiempo y cómo su victoria resonó por siglos, más allá de los campos de batalla. Esta no es solo la historia de una guerra, es la historia de un momento en el que el mundo pudo haber tomado otro rumbo, y no lo hizo. A finales del siglo VI a.C., el mundo conocido vivía bajo la sombra colosal del Imperio Persa. Bajo el liderazgo de Darío I, Persia se había expandido a una velocidad implacable, sometiendo territorios desde la India hasta Egipto. Su poderío parecía imparable. En el este era un dios rey, en el oeste una amenaza latente. Pero al otro lado del mar Egeo, en una pequeña región montañosa llamada Grecia, las cosas eran diferentes. Allí no había un solo rey ni un único imperio, sino decenas de ciudades-estado, cada una con su gobierno, sus dioses y sus rivalidades. Entre ellas, Atenas comenzaba a brillar, no por su fuerza militar, sino por su audaz experimento político, la democracia. La chispa del conflicto se encendió en Jonia, en la costa de Asia Menor, donde los griegos sometidos al dominio persa se rebelaron en el año 499 a.C. Atenas y Eretria, solidarias con sus hermanos jonios, enviaron barcos y hombres para ayudarlos. Fue un gesto valiente y fatal. Darío nunca olvidó esa afrenta. Aquel apoyo encendió en el gran rey una determinación: castigar a los insolentes griegos y someter toda Grecia bajo su cetro. No solo por venganza, sino por control del Egeo y sus rutas comerciales. Era una campaña estratégica y simbólica. En el 490 a.C., Darío envió una expedición punitiva comandada por Datis y Artafernes. Con miles de soldados y una poderosa flota, cruzaron el mar Egeo, arrasaron Eretria y desembarcaron en la bahía de Maratón, en la costa de Ática. El camino hacia Atenas estaba abierto. Atenas, en una encrucijada, se encontraba sola. Esparta, su aliada natural, no llegaría a tiempo. Sin refuerzos, sin flota, sin murallas. Solo quedaba un camino: salir al encuentro del enemigo en campo abierto. Y así, los ciudadanos atenienses, liderados por el estratega Milcíades, marcharon hacia Maratón. No como súbditos, no como esclavos, sino como hombres libres. Lo que estaba por suceder no era solo una batalla. Era el choque de dos mundos, uno construido sobre la obediencia al poder absoluto, el otro sobre la participación del pueblo en su destino. Y en la llanura de Maratón, ese destino estaba a punto de decidirse. Durante 5 días, los ejércitos se observaron desde ambos extremos de la llanura de Maratón. Los persas, confiados por su superioridad numérica, entre 20.000 y 30.000 soldados,
Según las fuentes, esperaban que el miedo o la división desgarraran a los griegos. Pero en el campamento ateniense no había miedo, solo decisión. Los atenienses, unos 10.000 hoplitas, soldados ciudadanos fuertemente armados con lanzas, escudos y corazas de bronce, se habían atrincherado en las colinas cercanas. Junto a ellos, unos 1000 plateos, aliados de una pequeña ciudad que decidió no quedarse al margen, compartían el destino de los hijos de Atenas. Milcíades, el comandante ateniense, sabía que no podía esperar. Cada día que pasaba acercaba a los persas más a su objetivo, tomar Atenas. Pero también sabía que en campo abierto, los griegos solo tenían una ventaja, la disciplina y la cohesión de su falange, y debía usarla. Entonces, al amanecer del 6º día, Milcíades dio la orden. Los atenienses formaron en una línea amplia, con el centro más débil y los flancos reforzados. Era una táctica audaz, engañar al enemigo para que avanzara confiado por el centro, y luego ser rodeado por los costados. Un movimiento que requería sincronización perfecta y valor absoluto. Y luego ocurrió lo impensado. Los griegos corrieron. Los hoplitas, cubiertos por sus pesadas armaduras, se lanzaron al ataque a la carrera en línea recta durante más de 1 kilómetro. Fue un acto sin precedentes en la historia militar. Una carga suicida o una genialidad. Los persas, sorprendidos, no tuvieron tiempo de organizarse. Sus arqueros no lograron romper la formación griega, y cuando el choque ocurrió, fue brutal. En el centro, los persas lograron hacer retroceder a los atenienses, pero en los flancos, los griegos aplastaron las líneas enemigas. Fue allí donde la falange demostró su poder. Hombres luchando hombro con hombro, escudo contra escudo, como una muralla viviente. La línea persa, rodeada y desorganizada, comenzó a romperse. Algunos intentaron huir hacia los barcos, otros fueron empujados hacia los pantanos o el mar. El caos se apoderó del ejército invasor. En pocas horas, la batalla había terminado. Los griegos habían logrado lo que parecía imposible: derrotar a la mayor potencia militar de su tiempo, en campo abierto, con menos hombres, y en su propia tierra. Heródoto cuenta que unos 6.400 persas murieron ese día. Del lado griego, apenas 192 cayeron en combate. Una proporción tan descomunal que parece un mito, pero los nombres de esos 192 fueron inscritos en piedra y su recuerdo guardado por generaciones. La victoria en Maratón no solo salvó a Atenas. En ese momento, dio nacimiento a algo más grande: la conciencia de que un pueblo libre, bien organizado y dispuesto a luchar por su libertad, podía vencer a un imperio. La noticia de la victoria debía llegar a Atenas lo antes posible. La ciudad estaba desprotegida y temía un ataque directo desde el mar. Fue entonces cuando un corredor, Filípides, recorrió la distancia entre Maratón y Atenas a toda velocidad. Según la leyenda, tras anunciar la victoria con la palabra Nike, victoria, cayó muerto por el esfuerzo. Esa hazaña, real o no, quedó grabada en la memoria colectiva, y siglos más tarde daría nombre a una de las pruebas más emblemáticas del deporte moderno, la maratón. Pero el verdadero legado de Maratón no está en una carrera, está en lo que representó. Allí, en esa llanura polvorienta, nació la idea de que la libertad podía defenderse, que no era un regalo de los dioses ni el privilegio de unos pocos, sino un derecho que podía ganarse con valor y unidad. La victoria de los atenienses no fue definitiva. Persia regresaría. Pero Maratón se convirtió en símbolo, en mito, en leyenda. Inspiró a los griegos a resistir en las Termópilas, a luchar en Salamina, a vencer en Platea. Y más allá del tiempo,
su eco aún resuena, porque cada vez que un pueblo se levanta contra la opresión, cada vez que se lucha contra fuerzas descomunales por algo más grande que uno mismo, la historia de Maratón vuelve a cobrar vida. No fue solo una batalla, fue el día en que Occidente eligió luchar por su libertad. Gracias por acompañarnos en esta crónica de la batalla de Maratón. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para descubrir más batallas que forjaron la historia. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. Hasta la próxima.